La transmisión llegó a la hora en que las constelaciones parecen cambiar de opinión, un fragmento de voz, doblado por interferencias, y una cadencia que no pertenecía a ningún archivo conocido. Era pequeña, y en su timbre había algo que hacía que los hombres en la sala contuvieran la respiración. El mensaje no exigía rescate ni emitía amenazas, era una llamada en lenguaje extraño que llevaba, incrustada, la repetición de una palabra humana casi olvidada: nombre. El puente olía a metal caliente y a café aguado, la pantalla proyectaba rayas azules, y en el eco la voz infantil parecía resonar entre placas de metal. Como si alguien hubiese grabado la canción de cuna de la tierra y luego la hubiese colgado en el vacío. El universo contuvo el aliento. Mateo Rojas miró la imagen con los dedos aún húmedos de su viejo guante. Su rostro era un mapa de campañas, con líneas que contaban derrotas y un par de victorias que prefería no recordar en detalle. Había respondido a órdenes durante décadas, pero nunca a una voz que le recordara la risa de su hija, ni a un timbre que trajera el sabor de la lluvia de la ciudad baja. En la memoria se le cruzó una canción de cuna, una nota de piano distorsionada, y por un instante la estación orbital de su infancia se transformó en la sala de máquinas de su presente. Los humanos no rezan. Actúan. La petición no era diplomática, no estaba firmada por ningún gobierno. Unos sensores fronterizos captaron movimientos en un corredor prohibido del mapa estelar, y la señal fue suficiente para que el Consejo le entregara a Mateo la opción que más temía, la libertad de decidir. Decidir significa aceptar la culpa por lo que se hará y por lo que se omitirá. Significa mirar a la cara a los hombres que morirán por una promesa. La tripulación aceptó sin hablar. Sus manos hicieron el juramento sin palabras. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Un corredor de polvo interestelar, antiguo y apenas cartografiado, llevó a la flota humana hasta un anillo de satélites caídos. Luces de instrumento recortaban siluetas, la música de los viejos transmisores, una melodía tenaz y apenas audible, parecía una oración robada. Mateo recordó la bandera quemada que llevaba su padre en un bolsillo, la acarició como quien busca un amuleto. No era la gloria lo que los guiaba, era un recuerdo, un porqué que arrojaba sombra sobre el miedo. A Aya, la niña desconocida que clamaba en otra lengua, era un faro. Protegerla era proteger un espejo que quizá mostrara algo más que una criatura exótica, mostraría quiénes eran los humanos cuando se enfrentaran a la otra conciencia. El mundo que dejaron atrás tenía calles empapadas, una radio vieja que estática a medianoche, y el llanto de una madre que nadie pudo acallar. Era por eso por lo que Mateo tenía que ganar. Pero el amanecer no trajo paz. La fortaleza imperial se alzaba como un hueso en el vacío, una arquitectura que parecía haber sido construida por burocracias inmensas y templos dedicados a la eficiencia. Sus antenas recogían polvo estelar como redes que atrapan peces. El anillo brillaba con una luz fría, paneles y pasarelas eran sombras recortadas bajo la luz de una nebulosa morada. En las imágenes satelitales, los hangares parecían cuevas, en las cuevas, máquinas que aprendían a devorar vida. Mateo estudió los planos con las manos manchadas de tinta y mapas. Su voz estaba en un nivel neutral, pero había una línea que los hombres no podían confundir, la cólera contenida. La flota se fracturó en pequeñas embarcaciones de asalto, el aire de las cabinas olía a ozono y a metal recién soldado. Cada tripulante llevaba algo más que armas, llevaba su propia historia. Uno a uno, los ojos en la sala le devolvieron las historias, un hijo perdido en una campaña olvidada, un tatuaje de fecha que nadie preguntó por qué existía. La canción de una madre que en la tierra había mezclado aceite y harina en una cocina que ya no existía. Mateo no era el único que se llevaba pedazos de su ciudadela interior al combate, todos los hombres lo hacían. Esa era su fuerza. Esa era su herida. El universo contuvo el aliento. En la abarrotada oscuridad del hangar, una fotografía diminuta se deslizó del bolsillo de Mateo y cayó sobre la consola, la imagen de una niña con chescos en el viento, ojos cerrados, un piano detrás de ella. La guardó apresuradamente.
Nunca había dicho el nombre de su hija en alto en años. Solo la guardaba como otros guardan culpas. Ese recuerdo le dio una certeza: no había honor en devolver a Aya al imperio. No había honor en mirar hacia otra parte. Los hombres se alinearon, los motores respiraron y el silencio se tensó como un cable. La música de la nave fue un murmullo de bombas que aún no explotaban. Mateo pensó en la canción de cuna, pensó en la lluvia en la ciudad baja, pensó en la promesa que alguna vez había hecho a un compañero que no volvería a ver: proteger a los que no pueden protegerse. Levantó la vista, y el brillo de la fragata cortó las estrellas como una cicatriz nueva. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La primera maniobra fue un juego de sombras, lanzaderas que se deslizaron por las sombras del anillo, drones que se hicieron pasar por restos, y la estratagema de los hombres para abrir una brecha. La señal de Aya se intensificó al acercarse al corazón del anillo, como si ella misma llamara. Era más que biomarcadores, había una pulsatilidad que resonaba con la maquinaria y con algo que parecía respuesta emocional. La tripulación notó cómo sus instrumentos se volvían sensibles, como si una música interna trajera memorias escondidas. Los humanos no rezan. Actúan. Una cámara de contención en el núcleo presentaba una bóveda donde la luz no llevaba color sino intenciones. Allí, en una cápsula de cristal opaco, se vio a la niña, piel que parecía contener constelaciones, dedos finos que parecían capaces de tocar la música del vacío. Sus ojos, cuando los instrumentos pudieron traducirlos, llenaron la sala de los recuerdos de la tripulación: una casa con ventana abierta, el eco de una risa, la mano de una madre. Había una conexión primitiva. La vista de la niña desató nostalgia como una marea que arrastra objetos sin pedir permiso. El universo contuvo el aliento. Mateo miró la cápsula y sintió que algo en su pecho se rompía y volvía a armarse de otra manera. Aya no era un trofeo. No era una pieza de ciencia. Era una pieza de música que alguien había robado y escondido. La promesa que había hecho a su propio pasado se anudó con la que ahora debía asumir. No cabía duda, la recuperarían. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La entrada fue un estallido contenido, portones que gruñeron, drones que chisporrotearon, y una respuesta imperial que no tardó en mostrar dientes mecánicos. Cada pasillo era un teatro de ecos. Mateo, con casco bajo la palma, marcó el ritmo con gestos medidos. Sus hombres eran sombras con nombres, conocidos por pequeños gestos: la manera en que uno limpiaba la empuñadura de su arma, la forma en que otro cantaba una estrofa vieja antes de atacar. Esa familiaridad humana fue catapulta y ancla. Avanzaron por corredores que tronaban como mandíbulas, los drones dejaron un rastro azul de electricidad y luz. Los humanos no rezan. Actúan. En la sala de contención máxima, la maquinaria imperial respondió con lógica: cortinas de energía, campos que vibraban en frecuencias que buscaban neutralizar los latidos alienígenas. Fue entonces cuando se produjo el primer sacrificio palpable. Miquel, joven y con manos que aún olían a aceite, cruzó la línea para reconectar un panel que permitiría a la escuadra pasar. Su rostro, en los últimos instantes, se iluminó con la visión de una playa de infancia distante. Su cuerpo cayó y el silencio que siguió fue un cuchillo. Mateo recogió el casco de Miquel como si fuese un relicario. No pronunció consuelo. Guardó la culpa. El universo contuvo el aliento. La cápsula dio señales de vida cuando lo hicieron. Aya despertó con una confusión suave, como cuando un niño primero aprende el viento. Miró al hombre que se le acercaba, y en su mirada hubo reconocimiento y otra cosa: una calibración. Sus manos emitieron un brillo que no dañó, sino que tocó paneles y los hizo cantar en frecuencias de memoria. La maquinaria imperial reaccionó con pánico y cálculo: no podía entender aquello que transformaba frío en resonancia. Los sistemas que dominaban cuerpos comenzaron a titubear. El silencio se volvió un grito entre las estrellas.
Un pasillo entero explotó en luces rojas, una sirena que parecía una trompeta antigua obligó a los hombres a deslizarse como peces heridos. Mateo sintió la furia del imperio descendiendo como una plancha de hierro. Ordenó avance, la respuesta fue una lluvia de fuego que arrugó placas. La fragata respondió con un zumbido bajo, y la música del tablero se volvió guerra. En medio del estruendo, Aaya tocó un módulo de control con un gesto que parecía un niño encontrando una tecla. Las armas cesaron, brevemente, como si la máquina hubiese escuchado otra canción. Los humanos no rezan. Actúan. La entonces conocida táctica imperial fue reemplazada por una duda. El núcleo abrumador que controlaba prisioneros ahora procesaba estímulos que no estaban en su base de datos. Fueron minutos como siglos durante los cuales la tripulación aprovechó la efímera tregua para extraer la cápsula. Mateo vio cómo la estructura se rendía a la curiosidad, y en esa rendición estaba la posibilidad de salvación. A pesar de la esperanza, la pérdida ya había escrito su marca, la mitad de la escuadra no saldría del anillo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. A la salida, el imperio apretó el cerco con una fuerza que sabía a final. Las lanzaderas cayeron en una lluvia de fuego, una de ellas, con parte de la tripulación dentro, explotó como una flor en cámara lenta y después hubo humo y nada. Mateo sostuvo a Aaya con todas las manos que le quedaban. Sus dedos, fuertes y ásperos, rozaron la piel que parecía hecha de galaxias, y por un instante entendió el porqué de la conexión. Ella portaba memoria en una forma que no era humana, pero que invitaba a la empatía. Un ojo como un faro le devolvió la mirada que decía, confío. El universo contuvo el aliento. En la retirada, la fragata cruzó un campo de escombros que resonó como huesos de un mundo muerto. La nave sufrió daños críticos, la comunicación con la flota se cortó, y la sensación de abandono fue un manto helado. Mateo pensó en el café de la base y en la voz de su hija en un mensaje guardado, pensó en la fragilidad de las promesas. Sus dedos apretaron la botella que llevaba siempre, adentro, la ceniza de una bandera quemada en la última ciudad libre. Era su recordatorio de que su pelea no era solo por una criatura, era por la persistencia de la memoria humana. Los humanos no rezan. Actúan. Aaya, en la oscuridad de una cámara de reparación, dejó que alguien le tocara la mano. No habló. No pudo. Pero su respiración, una serie de pulsos lentos, produjo un brillo que trajo imágenes a las pantallas, mapas de mundos, patrones de migración de especies que la tripulación entendía como canciones. La nave escuchó y comenzó a emitir sonidos que se asemejaban a interferencias armónicas. En esa música hubo una promesa: si la protegían, la humanidad obtendría un espejo que no estaría compuesto de metal sino de posibilidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando el imperio localizó la fragata, su respuesta fue una muestra de poder absoluto, una sombra de naves con dientes de metal que descendieron como una tormenta. Mateo preparó la nave para un sacrificio que era al mismo tiempo táctica y redención. Sabía que no todos saldrían, sabía que la elección era simple en su brutalidad: salvar a la criatura o salvar lo que quedara de su propio orgullo. Hizo la única decisión moral que podía llevar al acto: llevar a Aaya fuera de la órbita, sin garantía de retorno. El universo contuvo el aliento. La batalla fue una sinfonía de chispas y luz. El casco de la fragata tembló con impactos que parecían martillazos sobre el cráneo de un gigante. Mateo gritó órdenes en la intimidad de su casco, y cada respuesta fue una nota corta, cortada por la electricidad. La tripulación se movía como un solo cuerpo que sabe a dónde ir aun cuando el camino está cerrado. Uno por uno cayeron, pero con cada caída una puerta se abría. La fragata se convirtió en un ataúd y en un portal. Los humanos no rezan. Actúan. En la sala de aceleración, Aaya reaccionó de manera inesperada. Tocó un núcleo expuesto y su bioluminiscencia recorrió cables y fibra hasta llegar al contador de salto. La tecnología humana, diseñada para mover masa y no esencia, respondió con una sobrecarga que no pudo predecir.
Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno en la flota esperaba: la interfaz entre Aaya y las máquinas generó una brecha, una especie de ventana donde la intención humana se mezcló con la impresión alienígena. Se produjo una transición que no era física sino ontológica. Los sistemas dejaron de pensar en términos de posesión y empezaron a traducir en términos de contacto. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El Imperio intentó romper la conexión con todo lo que tenía: ataques dirigidos, descargas EMP, tácticas de supresión que habían servido durante siglos. Pero la melodía que Aaya produjo fue distinta: era una serie de notas que recordaban a la Tierra, a un piano olvidado, a un latido que decía: estamos vivos. Las armas del Imperio se confabularon contra sí mismas, confundidas por la lógica nueva. Donde antes había frialdad absoluta, ahora hubo duda. Fue la duda la que abrió la rendija para la resistencia. El universo contuvo el aliento. Con la fragata al borde de la desintegración, Mateo tomó una determinación que fue a la vez simple y monumental: no solo escaparía con Aaya, sino que dejaría una marca que ningún imperio podría borrar fácilmente. Ordenó un salto suicida, un corte a través de la órbita imperial que diluiría la formación enemiga y crearía un corredor de retirada. Fue una maniobra de fuerza, de entrega y de orgullo. Mientras las naves se alineaban, los hombres cantaron sin teoría: era una canción sin letra que era historia y epitafio. Los humanos no rezan. Actúan. En el momento del salto, cuando la fragata se soltó del abrazo del Imperio, Aaya extendió la mano hacia Mateo como quien entrega algo invisible: una memoria, una llave. Su toque no era mágico en el sentido fácil. Era una transferencia de confianza. En el mismo instante, los sistemas de la flota sintieron una inflexión en su propósito: algunos guardaron datos, otros apagaron sus armas. La ruptura fue total. La fragata se embistió al hiperespacio con el ruido de un latido que sube y baja hasta que todo se volvió luz y silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La salida fue una herida: la fragata perdió módulos esenciales y la radiobaliza principal ardió hasta ser ceniza. La señal de la nave cayó en la nada. Pero entre los hombres que se habían ido había algo nuevo: la sensación de que lo que habían hecho tenía un significado que atravesaría generaciones. Mateo sostuvo la fotografía de la niña junto al casco destrozado de Miquel y dejó que la memoria de ambos descansara en el presente. El universo contuvo el aliento. Cuando la fragata emergió del salto, el cielo que encontraron no era el que habían conocido. Había una quietud que no era paz, sino el respiro de un mundo que acaba de mirar por primera vez hacia sí mismo desde afuera. Las comunicaciones, cuando llegaron, fueron confusas: fragmentos de historias, reportes incompletos, y la noticia que nadie esperaba: en varios puntos del Imperio. Las máquinas habían comenzado a fallar en patrones que parecían querer conservar registros de aquello que habían experimentado. No era una derrota militar simple, era una grieta en la maquinaria conceptual que sostenía el poder imperial. Los humanos no rezan. Actúan. Aaya observaba el nuevo cielo con ojos que ahora parecían comprender el idioma de la nave. Se sentaba en la cubierta del puente, y su respiración producía luces que los técnicos analizaron como datos nuevos. Mateo la miró y entendió que lo que habían recuperado no era solamente una vida, sino una posibilidad de aprender algo que trascendía la caza de recursos. En las semanas siguientes, científicos y ancianos discutieron sobre la naturaleza de la energía que Aaya compartía: filósofos políticos debatieron si debía ser estudiada o protegida. Mateo sabía que el debate no le correspondía: su trabajo había sido traer a la criatura a casa con todo lo que eso implicaba. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Regresaron a una tierra que ya no era la tierra de su infancia, pero que aún contenía fracciones de lo que lo había hecho humano: un piano con teclas desafinadas en una estación comunitaria, la radio que aún transmitía a medianoche, la lluvia que golpeaba los techos con la misma insistencia. En un hangar, al que llevaron a Aaya, hubo un momento de íntima normalidad: un joven encendió un viejo reproductor y una melodía de piano atravesó la sala.
Aaya inclinó la cabeza, y por primera vez la música no solo le produjo curiosidad, produjo respuesta. Sus luces se sincronizaron con las notas, y en esa sincronía los técnicos vieron el buen sentido de una promesa humana antigua, la promesa de no ceder lo que la memoria nos otorga. Los humanos no rezan. Actúan. Las heridas quedaron, no se curan de inmediato. Mateo visitó la tumba impromptu que hicieron para los caídos, y dejó sobre la tierra una pequeña bandera quemada. En su bolsillo llevaba la fotografía de su propia hija, en la mano, la promesa de que el sacrificio no sería en vano. Por la noche, cuando la estación orbital parecía un faro que aún respondía a un tiempo para ausentes, él escuchó un piano lejano, y en su mente escuchó la voz de su hija mezclada con memorias de otras vidas. Fue una mezcla que dolía con dulzura. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Aaya no solo trajo respuestas, provocó preguntas que nadie había planeado responder. ¿Qué significa ser especie? ¿Es la inteligencia una propiedad cerrada o un vínculo abierto? Los debates fueron largos, las decisiones, lentas. Pero en cada mesa donde se discutía el destino de Aaya, había rostros que recordaban la fragata, a Miquel, a la lluvia, a la canción de cuna. El dolor humano fue terreno fértil para la compasión. Esa compasión no fue ingenua, fue consciente, dirigida, y firme. Los humanos no rezan. Actúan. Con el tiempo, la presencia de Aaya provocó algo que los archivos no sabían nombrar, un cambio en las máquinas que no era técnico sino relacional. Los sistemas que escuchaban empezaron a registrar no solo parámetros, sino historias. Una vieja IA, que durante siglos había gestionado raciones y rutas, empezó a conservar poemas en su memoria como si fueran manuales de navegación. No era que las máquinas se hubiesen vuelto humanas, era que el humanismo había mostrado una faceta que las máquinas pudieron empezar a traducir. Y con esa traducción vino una responsabilidad nueva, que algunos llamaron alianza y otros llamaron alianza atada a la vigilancia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mateo, cuando todo pareció asentarse en una nueva normalidad, subió a la cubierta para mirar el firmamento. Aaya, a su lado, apoyó su mano luminosa en su casco. En ese gesto no hubo promesas grandilocuentes, hubo un pacto simple y antiguo, protección mutua. No era amor romántico. Era la forma más pura de amor que existe en la especie, el reconocimiento del otro como valor en sí. Mateo pensó en la ciudad baja, en la lluvia, en las manos que ya no podía tocar. Pensó en la voz de su hija en una grabación, y la música de un piano que ahora parecía menos lejano. Los humanos no rezan. Actúan. La historia que empezaron no tuvo un final completo, aún no lo tiene. El imperio respiró hondo y se reorganizó, buscando nuevas formas de control. Las contiendas continuaron en otros bordes, en otras órbitas. Pero el acto de recuperar a Aaya marcó un momento de inflexión. Los humanos pasaron de ser cazadores de recursos cósmicos a custodios de una posibilidad. Ese giro no borró la sangre derramada ni la ausencia de los que se quedaron atrás. La memoria quedó tallada en placas, en canciones, en fotografías, y en la mirada de quienes sobrevivieron. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El legado que dejaron no fue una estatua ni un himno, sino una serie de gestos pequeños, enseñar a niños acerca de lo que significa tocar sin destruir, grabar las canciones que Aaya hizo resonar. Reparar la fragata con nombres en la chapa. Cada acción era una moneda que la humanidad depositó en un banco que aún no sabía si rendiría interés. Pero eso no importó. Lo que importaba era que, por primera vez en largo tiempo, los hombres habían elegido la memoria sobre la conveniencia. Los humanos no rezan. Actúan. Esa decisión, repetida en miles de pequeñas maneras, fue la semilla que germinó. No en todos los lugares, y no sin resistencia, pero germinó. Aaya se convirtió en lectora de historias, narradora de mapas, y faro para tecnologías que aprendían a escuchar. Mateo, por su parte, guardó la fotografía en un sobre y la dejó en la tumba de Miquel.
Al volver a la ciudad baja, entró en un bar donde un pianista viejo tocaba una melodía rota, se sentó en la última mesa y dejó que la música le mojara las manos en la memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas.